Bueno, pues la semana pasada hablábamos con Raúl Nava, muy buenas, regresamos a nuestras videoentrevistas de Córdoba Deporte en YouTube y hoy lo hacemos con alguien, lo estáis viendo ya en pantalla, que fue importantísimo precisamente para la carrera del Raúl Navas, también en el Córdoba. José González, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Teníamos preparada, hay que decir, no nos vamos a meter mucho en la problemática, pero teníamos preparada la entrevista para la semana pasada, pero bueno, hubo circunstancias que lo complicaron y lo imposibilitaron, José. Eh, yo iba a empezar con una medio broma. Eres un apasionado del golf. ¿Ahora ves más golf o más fútbol? Hombre, más fútbol, muchísimo más fútbol. También veo gol porque el gol relaja verlo, ¿eh? Pero nada, mi pasión es el fútbol, sin lugar a dudas. Bueno, José que también le pega al palo, no sé si se dice así porque no soy experto en golf, pero vamos a hablar de fútbol, que es lo importante en este caso. José, te voy a dar una fecha. Normalmente empezamos con fecha, a ver si la recuerdas. Hace ya mucho tiempo. 9 de septiembre de 1984. Hace muchos años ya de eso. Hace 41 años. Ese fue el día de tu debut. ¿Te acuerdas de aquel partido? Debut con el Cádiz, quiero decir, con el primer equipo. Ese partido es por un motivo, porque hubo una huelga de futbolistas, creo recordar. Porque los futbolistas se pusieron de acuerdo, era en primera y segunda división y jugamos los filiales. Y me acuerdo que jugamos contra el Celta de Vigo. Eso es, 2-0. Sí, Ganó el, sí, ganó el Cádiz. sí, 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 sí. José González, que formó parte de aquel mítico Cádiz de primera división de finales de los 80, bueno, mediados de los 80, desde mediados de los 80, principios de los 90. Y yo tengo una curiosidad, José, porque de aquel equipo se recuerdan muchos nombres, tú estabas entre ellos, pero sobresale siempre uno, Mágico González. ¿Cómo era compartir vestuario con Mágico? ¿Cómo era Mágico? Pues Mágico, como todos los genios, era una persona muy peculiar, muy particular. Bastante suyo, bastante su mundo, difícil de entender. Pero era una persona que tiene una imagen exterior un poco equivocada, ¿no? A veces la gente talentosa se tiende a pensar que como son diferentes, no son ordenados en la vida, digamos. Un poquito disoluto. Por eso. Pero él era una persona que era muy buena para los demás, ¿eh? A veces se hacía daño él porque era desordenado, pero para la gente era muy, muy cercano y muy buena persona. Y Y luego como su... como futbolista, la verdad es que la juventud a veces te juega malas pasadas y yo la verdad es que nunca llegué a darme cuenta de lo que tenía al lado, porque lo tenía demasiado cerca, ¿no? Pero cuando te das cuenta con el transcurrir de los años y vas a otros equipos y te das cuenta de la calidad de los jugadores, pues te das cuenta que has tenido la suerte de convivir con un genio, ¿no? ¿Hay alguna anécdota por ahí con Mágico que se pueda contar, claro? Bueno, mira, yo te puedo decir que para los futbolistas pegarle descalzo es muy difícil. En un campo de fútbol, tú te vas a la playa y peloteas y no tienes problema. Pues Mágico se ponía descalzo y metía faltas de Rabona, descalzo. Yo Allí, eso allí en el Carranza, ¿no? en el estadio, eso no se me olvidará. Y se ponía a tirar al larguero y no fallaba una. Y era, era un tipo que además terminaba el entrenamiento y se quedaba con el balón. Me acuerdo la anécdota, bueno, es que no es una anécdota, porque lo hacía casi a diario. El hombre de la máquina corta césped, que era como un tractorcillo que iba rapidito, se dedicaba a ver si le podía pegar el pelotazo al jardinero. Él por un lado y otro por otro lado. Y le daban al camión del jardinero, le daban 500 veces, porque este no fallaba ni una. Mágico González. Aquel Cádiz, luego José González como jugador pasa por el Mallorca, por el Albacete, por el Rayo, por el Málaga. Y hay una cosa que no estoy seguro y te la voy a preguntar directamente. ¿Las botas las cuelgas en China? Sí, 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 fui de ¿Fuiste, los fuiste uno de pioneros, los de los pioneros, pioneros. José? Sí, sí, Eso. sí, sí, sí.
Sí, bueno, eso ya estaba yo retirado y me surgió una posibilidad. Y dije, bueno, pues venga, me voy, me dijeron para agosto, para julio hay que ir. Y yo ya estaba retirado y estuve 4 meses jugando con el San Fernando aquí en tercera división para ponerme un poquito en forma porque el contrato era un contrato como de primera división de aquí de España. Entonces me fui para allá. ¿Y Una cómo época era? diferente, una China diferente. ¿Cómo, Era una cómo era? China... Eso te iba a preguntar, José. Para un gaditano de oh, pro como tú, que a mí me pasaría lo mismo como Córdoba, ¿eh? Que, o sea, no tiene nada que ver. Para alguien que es tan de su tierra, ¿cómo fue la experiencia de marcharse a China? Que además una ah, China muy diferente a la actual, como me dices. claro, era la China del año 97, era una China muy cerrada y que no había internet, que no había la telefonía móvil. Yo me acuerdo, me llevé 2 libros y me leía 2 páginas diarias para racionármelo. O sea, y un pequeño gimnasio me hice en casa y me acuerdo que vi muchísimos partidos de fútbol del Dortmund, que había sido el campeón de Europa el año anterior y era el que ponían allí, pero era bastante tiempo para visitar la ciudad y demás, pero era una época difícil, la verdad es que fue difícil. Pero Bueno, bueno, había que trabajar. pero ¿la experiencia fue positiva Sí, 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 positiva, claro que sí. Todas las experiencias suelen ser positivas. Siempre hay que quedarse con lo bueno. José, empieza como entrenador muy joven y hay un dato que yo que ni nos recordaba. El Cádiz llevaba sin estar en el fútbol profesional cerca de 10 años. Llega José González del filial, creo recordar, temporada 2002-2003, perdón, y el Cádiz vuelve a segunda división. Sí. Bueno, yo tuve suerte. Hay veces que todo se da y es el momento adecuado, ¿no? Porque yo me retiré de futbolista, me preparé muy bien. La verdad es que tuve la suerte de vivir en un sitio donde veía muchos equipos extranjeros que venían a entrenar aquí y así estuve durante 3 años, preparándome, viendo mucho fútbol, analizando. Y, y me coincidió que el Cádiz el año anterior había formado un equipo muy joven y muy de la tierra y esos futbolistas tenían muchísima ambición. Lo habían pasado muy mal económicamente, habían estado encerrados en el estadio porque no cobraban, la gente les llevaba incluso la comida. Había sido un equipo que mordía. Y mira, cuando llegó una persona joven como ellos, que tenía el mismo hambre, pues coincidió. Alguien con ganas, con un vestuario muy joven y de la tierra. Y la verdad es que los 3, 4 fichajes de fuera que se hicieron fueron muy buenos. El director deportivo era Alberto Benito. Y la verdad es que se hizo un grupo muy bueno y tuvimos la suerte de subir. Además que también otro dato que vosotros conoceréis que se da mucho es el tema de la afición. Cuando la afición la tienes a favor es mucho más fácil. Cuando la afición no está tan exigente, venían de una temporada mala, pues es mucho más sencillo porque Córdoba, Cádiz, Málaga, siempre seremos equipos de primera aunque estemos en la categoría que estemos. Y tener la afición de tu parte, sabemos perfectamente que es un dato muy importante, ¿no? Y bueno, en ese momento la afición estaba de parte del equipo, no es como ahora. Ahora exige muchísimo, es segunda división, viene de hacer 4 temporadas en primera división, la exigencia es mayor. En aquel momento no, era todo favorable. Y además una temporada complicada la que está viviendo el Cádiz, que precisamente estuvo en el Arcángel, estadio que conoce muy bien también José González, no solo como rival, sino también como local. Porque bueno, pasas por Albacete, José, en primera división, vuelves a Cádiz y en 2007, bueno, ya enero no, más adelante de enero, no recuerdo ahora mismo la fecha, febrero, marzo de 2008, te llama el Córdoba para hacerte cargo de un equipo que estaba recién ascendido de segunda B. ¿Cómo se produce todo aquello, José? Bueno, el equipo venía en una mala dinámica con un gran entrenador como Paco Gémez, pero de los 21 partidos anteriores habían ganado solo 2. Entonces tenía una plantilla con muy buenos jugadores, pero el ambiente estaba enrarecido, la verdad.
Se tuvieron que tomar decisiones duras por parte de la Secretaría Técnica y del club. Y cuando ese grupo empezó a pensar todos a una, pensar en el objetivo y no en cada uno en individual, pues fue bastante exitoso, porque recuerdo que hicimos de los últimos 18 puntos, hicimos 13, creo recordar. Y perdimos, creo, en campo del Sporting, que también estaba para ascenso, Correcto. de penalti, creo. Y los demás fueron 4 victorias y un empate. Ganamos bastantes partidos. Bueno, me acuerdo perfectamente uno con el Jerez, en casa 1-0, que no se me olvidará en mi vida, que es que además creo que no lo he vuelto a ver, que nos pitaron el minuto 81 retención del balón que tardó en sacar el portero. Yo eso no lo he vuelto a ver en mi vida. Y nos tiraron una falta indirecta dentro del área porque nuestro portero, que era David Valle, tardó tiempo. Eso es una anécdota del fútbol, porque ¿quién pita eso? Nadie. Y ahí, bueno, pues lo pasamos mal. Después fuimos a Albacete, ganamos en casa, aquí ganamos en Numancia y después fuimos a San Sebastián. Y Sí, se ganó al Ferrol también, que fue 1-0. El Jerez fue perdón, al Ferrol, sí. Eso es. José, sin embargo, supongo que sería también por ese ambiente enrarecido que hablaba, el inicio fue complejo, ¿eh? Por tu parte, porque te Estuvieron costó a punto de ganar echarme. al sexto partido. Estuvieron por echarme. Estuvieron por echarme porque el equipo competía, pero no le daba. No le daba. Encontramos soluciones. Me acuerdo Arturo, un delantero centro brasileño que Sí. había allí que no se le estaba dando su sitio y también nos aportó muchísimo. Y bueno, había muy buenos futbolistas. La verdad es que, que si vamos a hablar después de la segunda temporada, te diría que yo es el equipo que más convencido estoy en que me he equivocado yo, que yo he hecho mal las cosas. Pues vamos por partes, José, porque has dicho, estaban que no sabían si me iban a echar. Yo recuerdo un partido que tú lo tendrás que recordar también a la fuerza. En Elche, el Córdoba se coloca 0-2, si no recuerdo mal, y termináis perdiendo 3-2. Y yo recuerdo, creo recordar, que ahí estabas tú también indeciso, que no sabías si dimitir o quedarte. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente después de aquel partido, José? Mira, a mí yo por suerte, por desgracia, he cogido muchas patatas calientes y tengo bastante experiencia, que es lo que puede tener uno con los años, ¿no? Experiencia. Y Totalmente. uno la tiene en lograr campeonatos y a lo mejor otros en conseguir permanencia o no. Y yo he llegado a una conclusión muy clara, que los vestuarios son los que sacan los equipos adelante. Eh, y tener buenos futbolistas. Yo en el Córdoba, para segunda división, tenía buenos futbolistas en ese momento. Y gente implicada. Y cuando tú tienes eso, das el paso adelante. Después he tenido situaciones en otros equipos que aquello era un coto sin vallar, que cada uno iba a lo suyo, que había muchas estrellas, que eso lo palpas. Y eso te hace pensar, pues, que si puedes seguir adelante o no puedes seguir adelante. Y en aquel caso, ya te digo, había gente muy válida, gente con mucho carácter, gente implicada, y que le faltaba ese puntito de ánimo de las victorias para que levantasen. Y al final, mira, se consiguió, ¿no? Yo recuerdo, José, Se antes de meternos en consiguió esa además, segunda... vamos, se consiguió como se consiguió. Eso te iba a decir, En Anoeta, ahí iba a entrar ahora, José, porque te iba a recordar aquella frase que fue algo así como, ¿a quién quieres más? ¿A tu madre o a tu padre? Y aquel día tuvo que ser jodido para ti, perdón por la expresión, porque hiciste tu trabajo y estarías contento, pero el que cayó fue el Cádiz. ¿Cómo vivió José González, ahora que han pasado ya los años, aquel partido dramático en Anoeta y con aquellos 10 minutos casi en los que parecía que el Cádiz se iba a salvar con aquel penalti? pues mira, yo lo asumía con absoluta profesionalidad. Además, yo estaba en deuda con la gente que confía en ti, estás en deuda si eres un profesional y además Claro. después existe el trato día a día que te genera cariño. Pero sí es cierto que me acuerdo que cuando llegó la rueda de prensa y me lo dijeron,
se me saltaron las lágrimas. Y eso hubo gente que no me lo perdonó después porque, fundamentalmente por el lío de Kiko Femenía, que después el Cádiz denunció Sí, al al Hércules lo de Hércules. Kiko Femenía y el que caía era el Córdoba y hubo algún cordobesista, digamos, acérrimo que no entendía que su entrenador pues pudiese tener su equipo del corazón. Yo creo que de lo que más puede estar orgulloso un cordobesista de que un entrenador de su tierra pues pues logre éxito, pero sea de su Córdoba, ¿no? Pues eso era lo que me pasaba a mí. Yo soy cadista, es que no lo puedo evitar. He nacido en Cádiz, lo he mamado en Cádiz. Yo no Total. puedo desearle nunca lo peor al Cádiz. Y en ese caso, pues se me saltaron las lágrimas. Pues ¿por qué? Porque piensas que tu familia en ese momento está jodida, están llorando tus sobrinos, porque yo había hablado con ellos, y te acuerdas de que, bueno, pues de que la segunda división es el pozo que todos hemos tocado de vez en cuando, desgraciadamente, ¿no? Y sabemos lo que cuesta. Entonces, pero la alegría profesional, por supuesto, hombre. Y aparte, es mi pan. Yo no soy tonto, ¿no? Claro. O sea, yo soy el primero que quiere quedarse en segunda división. No Sí, quiero el mal para el Córdoba porque quiero el bien para el Cádiz, ¿no? totalmente, totalmente. Y eso es algo que, perdón, tiene que empezar a entenderse un poquito en el fútbol, no solo en Córdoba, sino en general, ¿no? Las personas son profesionales y luego tienen también sus emociones, aunque las tengan que retraer un poco. A José ese día se le escapó porque era inevitable, ¿no? Porque además fue dramático aquel final. Pero José, me decías antes, ahora sí, segunda temporada, ¿crees que es una de las pocas veces, no lo voy a decir exactamente como lo has dicho, porque ya estamos en la conversación y se me olvida textualmente, pero ¿crees que es una de las veces que te has equivocado tú? ¿Por qué? En la conformación de la plantilla. Porque quise ser excesivamente ambicioso y construir un equipo mm, con pies de barro, digamos, ¿no? Quise jugar a fútbol, ser brillante y se me olvidó la máxima que es inevitable tener en el fútbol y es que tienes que empezar por tu portería, no a cero, pero vamos, que no sea muy goleada, ¿no? Y nosotros jugábamos muy bien para la portería contraria, pero para la nuestra nos costaba. Vamos, fíjate, me acuerdo que además lo llevo a gala porque lo quiero muchísimo. En mi medio campo estaba jugando de titular Javi Flores, que era, Totalmente. que era un pibe. Era un pibe. Yo me empeñé en que Javi Flores tenía que ser el que comandase el equipo. Y bueno, mira, al final puse un granito de arena, ¿no? En los éxitos del Córdoba, porque le di su sitio a Javi, que mira, después lo que se ha convertido, ¿no? Pero darle el mando de un equipo a un pibe y después, no solo Javi, sino el resto del equipo, le faltaba quizás la agresividad necesaria en muchos futbolistas, digamos, en el común del equipo, ¿no? A veces, pues te puede llevar a decisiones erróneas, que fue mi caso, porque yo normalmente empiezo los equipos desde atrás y en este caso, pues quizás por la buena colaboración con la dirección deportiva, porque Emilio se portó fenomenal conmigo, quizás me escuchase demasiado. ¿Eh? Y yo ahí en tono del mea culpa, no, no, mira, es lo que te digo, que si uno tiene experiencia sabe cuándo se ha equivocado y cuándo ha acertado, aunque algunos te cuelguen mochuelos que no son los tuyos, ¿no? Pero en este caso no me duele en prenda en decir que yo lo hice mal y lo tengo que aceptar. Javi Flores, que creo recordar que fue en Chapín donde marcó aquel golazo, José. Sí, 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 ganamos en Chapín. ¿Correcto? Sí, sí. En eso tengo yo alguna anécdota, pero bueno, no. Esa te la cuento después. No se puede contar esa. Pero también hablabas de que tú te equivocaste, pero también pasaron otras cosas, José. Por ejemplo, Jordi. Jordi era un delantero, un delanterazo, vamos, de primera división. Y no funcionó. Al final se confluyen Si no, cosas. si no funciona es porque tú no le has dado la comida necesaria al bicho. Yo lo tengo claro. Y normalmente mis delanteros centros suelen meter goles, ¿eh? Porque yo en Málaga saqué a Nesiri, en Murcia saqué a Quique García,
¿cómo se llamaba? El Arabi en Granada también hizo muchos goles. Normalmente mis delanteros suelen hacer goles porque mi forma de jugar le da mucho balón en área y acompañamiento, no juegan solos. Y sin embargo, Jordi, no conseguí eso que tú me estabas comentando. No es culpa de él, ¿eh? Porque el profesional siempre es el mismo y hay casos aislados que se pueden relajar, pero el futbolista cuando entra en un campo quiere No, hacer lo mejor simplemente no posible. funcionó, claro, no Sí, funcionó, te lo decía en ese sentido, ¿no? De que sí. todo el mundo esperaba mucho de Jordi y Jordi el pobre pues no tuvo su Culpa mía, temporada. culpa Va mía. avanzando José la temporada, el equipo vive en una situación complicada, no llegáis a entrar en descenso y se produce la destitución. Yo sé que a ti te dolió mucho por ese mismo motivo, porque aparte de que confiabas en el grupo, no habíais entrado en descenso todavía. Por lo que te estoy diciendo, las expectativas que se habían generado. Se habían generado unas expectativas de intentar subir. Se había gastado dinero, ¿eh? Se había gastado bastante dinero. Y entonces el club entendía que el equipo no estaba donde correspondía. Quizás yo pienso que egoístamente, desde mi lado, no me dieron el tiempo necesario. Bueno, a lo mejor si continúa conmigo lo meto en el boquete. Eso nunca se sabe. Mira, Claro. aquí este año con Paco López, con un equipazo de primera división, ha tenido una idea el hombre, quería una filosofía y el equipo no arrancaba y le han dado muchos partidos pensando que era la persona adecuada porque es un gran entrenador y al final se han metido en un problema. Y ahora, bueno, pues ha venido otro entrenador que la saca de esa situación, ¿no? Pues yo, eso, hay que respetar las decisiones de la directiva porque desean lo mejor para el Córdoba y en este caso yo siempre respeto a todo el mundo porque pienso que las cosas las hacen con un criterio, no de una manera personal. ¿Cómo era tu relación con Rafael Campanero? Buena, 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 buena. A mí me sorprendió un poco el personaje respecto a la persona. Me sorprendía un poco porque era una persona que tenía ya su edad, ¿no? Pero él quería quedar siempre bien con todo el mundo y en el fútbol a veces no se puede, ¿no? Pero era un cordobesista tremendo y yo le respeto, por supuesto, todo lo que hiciese. ¿Cuáles fueron los momentos más duros en tu etapa en el Arcángel, José? Porque hemos hablado de esa primera parte en la que no funciona el equipo y al final En se esa, en consigue la esa, en esa. salvación y luego la segunda temporada. No, la primera temporada es más dura. La primera temporada porque ves que no arranca, que los resultados son muy ajustados, que pasan cosas muy raras en el vestuario. Yo he vivido una anécdota, ya la puedo contar porque hace muchísimos años. Cuéntala, cuéntala. Y la voy a contar porque es la verdad, y la verdad se puede contar. En Campo del Poliegido, que está lejísimo el vestuario, cuando íbamos 0-0, yo entro en el descanso y cuando llego al vestuario vi una bronca entre futbolistas. Una bronca, pero de meterse mano. Esto, hostia, ¿dónde me he metido? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, ¿qué es lo que te digo? Había mucho nerviosismo, había muchos dimes y diretes, había grupos y al final, bueno, pues se solucionaron las cosas y el equipo funcionó muy bien, muy bien, muy, muy bien. No tenía yo esa concepción de aquel vestuario, fíjate, José. O sea, de que llegara. Al final siempre hay grupos, ¿no? Porque son nervios, por los nervios. O Claro. sea, tú imagínate, vamos 0-0 jugando fuera y esos son nervios. No es que haya gente mala, que haya gente buena. No, claro. Al final, todo el mundo somos mejores o peores según quien nos defina, ¿no? Y había gente que, bueno, pues podía pensar que no estaban lo suficientemente implicados y otros que no. Y al final se consiguió que el grupo creyese y que tirase hacia adelante como grupo, ¿no? De la segunda temporada, José, de todo lo que hemos estado hablando, eh, ¿qué crees que pudo fallar Además, más allá de escúchame, lo que hemos hablado? que los que estaban en el lío eran dos futbolistas de los implicados de verdad. ¿Me entiendes? De Sí, los sí, que sí, van al sí. frente, de los que van al frente. Y entonces dices tú, coño, ¿esto qué está pasando? Estamos con...
con las ideas dispersas, ¿no? Sí, no, no, eso no puede ¿Y ser. cómo, José, cómo se soluciona eso? ¿Eso cómo se devuelve a la gente a un escenario de mayor tranquilidad no sé si me estoy explicando. ¿Cómo se Ganando, reconduce? ganando. El elixir del éxito es ganar. Claro, Eso pero es. antes de eso os entiendo que hay un trabajo de, oye, señores, que todo se tiene Sí, que hombre, claro, arreglar. claro, claro. Pero normalmente es más del vestuario. El entrenador puede decir mucho, pero los pesos pesados del vestuario son los que te llevan las riendas normalmente, ¿eh? El entrenador te pone, te quita, es injusto, es justo, depende del momento. Normalmente los pesos pesados del vestuario son los que toman las riendas y en aquel caso fue así, ¿eh? Fueron ellos mismos los que tomaron las riendas. Te preguntaba antes que hemos hablado de la segunda temporada, me has comentado que tú crees que te equivocaste, que a lo mejor no te dieron tiempo, pero que lo respetas. ¿Qué crees que pudo faltar ahí en esos partidos más allá de lo que hemos hablado? Para que el equipo Lo que enganchara. te digo, hacer un equipo sólido. Un equipo Más, sólido. más pragmático. Sí, 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 sí. Mira, yo no sé si existirá el debate en Córdoba, pero conociendo Córdoba, yo creo que existirá el debate. Y a mí me encanta Iván Ania, de verdad. Mira, yo he tenido la suerte, cuando iba a recoger mis hijos al colegio, estaba una radio de aquí que hacía y ponía las ruedas de prensa de los equipos de la provincia y escuchaba siempre la de las Algeciras, escuchaba a Iván Ania. Y como veía el partido, me encantaba escucharlo en la rueda de prensa. Y yo decía, ahí me parece a mí que hay entrenador. Y no lo había visto nunca, ¿eh? Los partidos de las Algeciras. Pero me daba la impresión que había entrenador. Y ahora cuando veo el Córdoba, a mí el Córdoba me gusta, me gusta. Y me imagino que habrá el debate. Sí, pero nos meten muchos goles, el equipo es muy alegre, juega bonito, pero de repente le empatan con 10. Y la exigencia no es mala. La exigencia y la crítica nunca es mala si el entrenador la sabe entender. Y probablemente, bueno, pues si ajusta determinadas cosas, el Córdoba pueda ser candidato el año que viene. A mí me parece que no sé el dinero que habrá tampoco, ¿eh? Porque aquí lo importante son buenos futbolistas y los buenos futbolistas Claro. cuestan dinero. Pero el otro día, creo que además lo miré, en la convocatoria, no en la alineación inicial, ¿eh? Creo que no había ningún jugador que hubiese jugado en primera o segunda división, que este era su primer año, me parece, ¿eh? No ¿Puede lo ser? recuerdo ahora, pero bueno. No, sí es verdad que esta temporada el Córdoba la ha afrontado con futbolistas que casi no conocían siquiera la segunda división. Por eso te estoy diciendo. Entonces, el mérito que tiene, el mérito que tiene es una locura. ¿Por qué? Porque esos momentos en los que el equipo se vuelve débil son producto en muchos casos de falta de experiencia. Eh, yo estoy convencido que el aprendizaje que están teniendo este año les va a servir para el próximo. El año que viene, cuando vea la alineación, no podré decir, no hay jugadores que tengan experiencia en segunda división. No, no, todos la han tenido, porque ya tienen su año en primera división, en segunda división, y lo han disfrutado, porque la verdad es que el equipo gusta de verlo. Y creo que se están haciendo muy bien las cosas. Creo que se están haciendo muy Ha, bien las cosas. ha dado un apunte, José, y te lo quiero preguntar, porque yo como Perdona, cordobés, quiero incidir que me estoy moviendo porque tengo el dolor de espalda yo no lo, yo no lo y quería no, contar, pero lo cualquiera que me cuenta ya esté José. viendo dice, este tío no para. Ya Pero lo que estoy cuenta José, jodido. tiene problemas con la espalda y se tiene que mover. Eh, para ir cerrando, José, ha hablado de la exigencia. Córdoba es dura, ¿eh? Es una plaza dura en ese sentido. Córdoba le llamaban al banquillo la guillotina. Se lo puso, creo que Castro Boquerón, ¿eh? Santos lo llamó la trituradora. La trituradora. Y Boquerón estuvo allí también, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que le dijo la guillotina. La verdad es que Córdoba es exigente. Córdoba tiene su época, antes tú me hablabas de los años 80 y pico, Córdoba tuvo la de los 70 y pico. Y quieras o no, tiene ese sello. Uy, se me ha ido. Espérate, José. No sé qué ha pasado aquí. ¿Ha habido algún problema con la cámara? Sigue contándome. Ahora.
Qué bueno, es que tiene una ciudad muy fuerte por detrás. Y a veces el equipo de fútbol no corresponde, los futbolistas que tiene no corresponden a la entidad que tiene la ciudad, ¿no? Y entonces, bueno, eso es, la segunda división de eso está lleno. Que es llamativo, porque todos los que tenemos ya una edad nos tenemos que preguntar un poco a veces, ¿realmente no somos lo que nos creemos? Porque yo tengo un hijo con 18 años y él escucha el Zaragoza, y el Zaragoza, ¿qué es el Zaragoza? O el Sporting de Gijón, ¿qué es el Sporting de Gijón? Claro, ¿Por qué? Porque no lo han visto. Es que no lo han visto totalmente. ganar Recopa, ganar Liga y pelear Liga, y todos nosotros tenemos, bueno, pues la idea de ese Zaragoza bueno, y de esas grandes aficiones, ¿no? Totalmente, José. ¿Te vamos a volver a ver en los banquillos? Sí, la verdad es que empiezo a tener ganas. Cuando vine de China vine muy quemado. Estuve 5 años seguidos y un año me pilló la pandemia. Vale, Y al año siguiente, allí era COVID cero y estuvimos muy fastidiados. Y estuve muy poco con la familia, muy poco con la familia. Te digo, los dos chicos tienen 18 años y yo no las había criado y no las había visto. Y decidí tomarme un parón y después, bueno, ha habido problemas médicos en la familia, que dices tú, bueno, la prioridad en la vida es vamos a lo bajar primero, balón. ¿no? Eso es, Y el balón hay que dejarlo aparte de vez en cuando. Pero eso es. sigo apasionado. Y yo creo que cualquier momento arranco y me meto en el lío porque me gusta, la verdad. Y después tengo también el crío que juega fútbol y bueno. De momento estoy ocupado y disfrutando un poco del fútbol desde fuera. Y de No la se familia, despega sobre uno todo, de la nunca. familia. Bueno, José, vamos a terminar con una doble pregunta. Primero, eh, ¿qué dejó Córdoba en ti? O qué recuerdo tienes de Córdoba? Y segundo, dirígete a los que nos vean y dile lo que tú quieras. A mí me dejó un buen recuerdo porque es que ¿quién va a hablar más de Córdoba? Es que es imposible. Te voy a dar un detalle. Mi hija que se casa se ha ido de despedida soltera de A su Córdoba. boda a Córdoba el sábado pasado con las amigas. O sea, imagínate lo que tiene Córdoba, ¿no? Córdoba es un encanto, un placer, es una maravilla y yo poco más lo puedo decir, de verdad. Todo lo contrario. Yo le tengo cariño, porque viví una permanencia épica, porque jugábamos en campo de la Real Sociedad, que se jugaba el ascenso y que me acuerdo que sacaba cada vez delantero de mayor nivel. Tenía allí a Delibasi, a Uranga, a Víctor Casadesú y yo miraba a Juan Malillo, que lo teníamos al lado. Y venga, saca delantero, venga, saca delantero. Y yo decía, pero si no te sirve de nada ganarnos, porque por ahí iba 2-0 el Málaga. Y mira, me acuerdo una anécdota, pitaba Mateu Laoz, fíjate, y llegó el balón al banquillo del Córdoba votando, y me giré y le pegué un boleón al balón que lo mandé a la grada, pero, pero del cabreo que tenía yo con el Lillo. Y me acuerdo que era difícil porque era un partido para ellos muy especial y fue una permanencia muy bonita, muy bonita. Me acuerdo la gente esperándonos allí en la estación, hombre. Y después las tendillas. Fue bonito, hombre, fue muy bonito. ¿Qué mensaje le daría ya para cerrar, José, a los cordobesitas que nos vean? Pues que disfruten del momento y que no les pueda la ambición, que la ambición es necesaria para seguir creciendo, la crítica eh, hay que entenderla a veces como constructiva. Y hombre, si pueden, yo te diría, yo estoy de fuera, ¿eh? Pero si yo sí pudiese, yo el entrenador no sé si tiene contrato para el año que viene, pero vamos. Sí, 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 sí. Pues esa es la base de la estructura adecuada. Pues yo creo que es un tío muy válido y que iba a tener muchas novias, ¿eh? Así que se ilusionen, que disfruten y que si vienen las cosas mal dadas, que sigan apoyando porque es la manera de Totalmente, conseguir los logros. Porque si este entrenador es bueno ahora, el año que viene no se va a convertir en malo. Si le van las totalmente. cosas mal, seguirá siendo bueno, pero terminará haciendo las cosas con criterio. Y yo creo que es como se están haciendo ahora.
Totalmente. Pues José, ha sido un auténtico placer y sobre todo tengo que estar agradecidísimo por ese problema de espalda que él mismo contaba. Yo no quería chivarlo, pero nos ha atendido con ese dolorcito de espalda, por tanto, más agradecido si cabe, José, que espero que vaya todo muy bien por allí, por tu tierra. Venga, muy bien. Y me ha sido un placer hablar con vosotros y cuando queráis a disposición. Un abrazo fuerte, José. Venga, muy bien. Un abrazo.